¿Alguna vez te has levantado muy rápido y te ha dado un mareo o pensabas que te desmayabas? ¿Has tenido náuseas, fatiga o incluso dificultad para concentrarte y hasta visión borrosa? Pues entonces es probable que tuvieras la tensión baja. Vamos a hablar hoy de la tensión arterial o la presión arterial baja y veremos algunos alimentos que te pueden ayudar a recuperar una tensión normal. Pero antes de esto veamos cuándo se considera una tensión o presión arterial baja, pues como norma general la tensión o la presión arterial es baja cuando su lectura es menor a 90 milímetros de mercurio para el número superior que indica la presión sistólica y cuando es menor a 60 milímetros de mercurio para el número inferior que indica la presión diastólica. La presión sistólica hace referencia a la presión que ejerce la sangre en la arteria cuando se contrae el corazón y es la cifra superior más alta al hacer una medición. Y la presión diastólica es la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre latidos y es la cifra inferior y más baja al hacer una medición. La medición de una tensión o presión arterial normal es de 120 sobre 80, 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. No obstante, los valores de referencia pueden variar un poco de unas personas a otras. Quiere decir que lo que se considera una tensión baja para una persona puede ser una tensión normal para otra persona. Lo que sí es evidente es que la tensión o presión arterial baja puede causar mareos y desmayos o puede no causar ningún síntoma. La tensión baja se puede producir por algún tipo de afección grave o por deshidratación o por otros factores. Vamos a ver entonces los tipos de presión arterial baja que se pueden encontrar. Puede ser debida a los nervios. Se conoce como hipotensión mediada por los nervios y se puede dar cuando has estado mucho tiempo de pie y puede pasar sobre todo en adultos jóvenes y niños. Se sospecha que podría deberse a fallos en la comunicación entre el corazón y el cerebro. Por otra parte, puede ser una tensión baja postprandial, una hipotensión postprandial que se produce de 1 a 2 horas después de comer. Afecta sobre todo a adultos mayores, con más frecuencia a aquellos que presentan presión arterial alta o enfermedades del sistema nervioso autónomo como el Parkinson. Desde el punto de vista nutricional, en este punto podría ser útil comer porciones pequeñas de comida con los carbohidratos bastante reducidos, evitar el consumo de alcohol y beber mucha agua para mantenerse hidratados. Otro tipo de tensión baja es la hipotensión ortostática o hipotensión postural, que ocurre cuando hay un descenso muy rápido de la tensión arterial al acostarte o al levantarte o ponerte de pie. Y esto puede pasar si has estado en la cama por un tiempo muy largo o porque estés deshidratada o en caso de embarazo o por ciertas afecciones de índole médica o ciertos medicamentos. Donde más habitual o más común es este tipo de tensión arterial es en personas mayores. Y también podemos hablar de atrofia multisistémica con hipotensión ortostática. Es un trastorno poco frecuente, también llamado síndrome de Shay-Drager, donde está afectado el sistema nervioso que controla las funciones involuntarias como la digestión, la respiración, la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Es un síndrome relacionado con tener presión arterial alta al estar acostado. Por todo esto, si la presión arterial es baja, se pueden sentir una serie de síntomas que son típicos en esta afección, como por ejemplo fatiga, dificultad para estar concentrada en una tarea, náuseas, mareos y aturdimiento que pueden desembocar en desmayos, o tal vez visión borrosa o escasa. Es necesario tener presente que padecer de presión arterial baja continuamente puede ser un signo de una enfermedad subyacente, sobre todo si la presión suele bajar de forma repentina o está acompañada de algunos síntomas. Las caídas repentinas de la tensión arterial pueden ser bastante peligrosas. Una caída abrupta de 20 milímetros de mercurio, como por ejemplo un descenso de 110 milímetros de mercurio a 90 milímetros de mercurio de presión sistólica, puede provocar mareos o incluso desmayos. Y por supuesto, si se sufren complicaciones más graves como sangrado, reacciones alérgicas o infecciones graves, la vida puede estar ante un riesgo grave. Es bueno saber todo esto. Es una información importante ya que cuando la tensión arterial es muy baja puede provocar una afección que se conoce como choque, que consiste principalmente en la evidencia de algunos síntomas como pulso débil y acelerado, respiración superficial y rápida, palidez, piel fría y húmeda
húmeda y también confusión que se suele manifestar sobre todo en las personas mayores. Es entonces muy necesario que consultes a tus médicos si tienes síntomas parecidos, sobre todo si estos ocurren de forma habitual, porque la presión arterial puede variar un poco de manera natural a lo largo del día, debido al estado físico, al estrés, a la hora del día, en caso de tomar ciertos medicamentos y alimentos o bebidas, puede depender también de la posición corporal o la respiración. El hecho de levantarte muy deprisa también te puede provocar mareos, etc. La presión arterial suele ser más baja por la noche y aumenta rápidamente al despertar. Además, hay ciertas condiciones o enfermedades que hacen o que pueden provocar que la tensión arterial esté baja, como la anafilaxia, es decir, una reacción alérgica grave que hace que la tensión caiga mucho y de forma repentina. También la septicemia o infección grave se le llama choque septicémico y ocurre cuando hay una infección en la sangre que puede provocar una caída de tensión, poniendo en riesgo la vida. Podemos hablar además del mismo modo de la pérdida de sangre o la deshidratación, porque si existe deshidratación disminuye el volumen de sangre en el cuerpo, pudiendo causar un descenso en la presión arterial, y del mismo modo puede causar una disminución de la presión arterial la diarrea grave, los vómitos, la fiebre, el uso indiscriminado de sustancias diuréticas y el ejercicio extenuante, ya que todos ellos pueden causar deshidratación. Luego, es importante ser conscientes que enfermedades endocrinas, aquellas relacionadas con las hormonas, pueden disminuir la tensión. Por ejemplo, las enfermedades con afección de las glándulas paratiroides o suprarrenales, como la enfermedad de Addison y los niveles bajos de glucosa en sangre. La hipoglucemia y en ciertos casos la diabetes pueden hacer también que disminuya la tensión. Por otro lado están las afecciones del corazón y de las válvulas cardíacas, por ejemplo, la bradicardia, cuando la frecuencia de latidos del corazón es muy baja. La presión arterial baja también es frecuente en más o menos las primeras 24 semanas de embarazo, y otra causa puede ser el déficit de algunos nutrientes en la alimentación. De esta manera, el déficit de vitamina B12, hierro y folato pueden hacer que el cuerpo sea incapaz de producir la suficiente cantidad de glóbulos rojos, con lo que surge la anemia, pudiendo bajar por tanto la presión. Sin olvidar que hay medicamentos que pueden hacer que baje la tensión, como diuréticos, alfa bloqueadores, beta bloqueadores, algunos tipos de antidepresivos, medicamentos para tratar la enfermedad de Parkinson, medicamentos para tratar la disfunción eréctil, etc. Pero la tensión arterial baja se puede combatir o mejorar con determinados alimentos que te pueden ayudar a subirla si es preciso. Lo primero es beber agua. Recuerda que la deshidratación provoca tensión arterial baja, por lo que mantenerse hidratadas es fundamental. Será suficiente con al menos 2 litros de agua al día. En cuanto al café o el té, pueden servir, pero de manera momentánea. Es mejor no abusar de ellos. Se dice que es bueno el regaliz, pues posee un compuesto, la glicirrina, un principio activo que ayuda a retener líquidos y subir la presión. También con moderación, porque si no podría causar hipertensión. Valora las anchoas, pues su contenido en sodio ayuda a subir la presión, como las aceitunas. Aquellos alimentos que contengan sal pueden ayudar en un momento puntual, así que si son snacks, no abuses. Y recuerda que alimentarte bien es esencial para mantener unos niveles de salud y bienestar óptimos. Además de nutrir tu cuerpo, no olvides hacer ejercicio en la medida de tus posibilidades y mantener una buena salud mental.